Querido, tu madre cambió la contraseña de su cuenta. Ahora no puedo ni comprar ni un armario. El grito desesperado de Diana atravesó el teléfono como una daga envenenada, llegando directamente a los oídos de mi hijo Tomás. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché esas palabras que harían temblar los cimientos de nuestra familia. 20 minutos después, la puerta de mi casa se abrió de golpe y mi propio hijo irrumpió como una tormenta furiosa. «Mamá, dame esa contraseña ahora mismo», rugió mientras sus puños se estrellaban contra mi rostro con una violencia que jamás pensé que usaría contra la mujer que le dio la vida. Sus ojos, antes llenos de amor filial, ahora ardían con una furia ciega alimentada por las lágrimas manipuladoras de su esposa. Pero él ni sabía las consecuencias que lo esperaban después de ese momento que marcaría el fin de nuestra relación para siempre. Mi nombre es Lucía, tengo 67 años y durante toda mi vida he sido lo que la gente llama una mujer de trabajo duro y corazón noble. Desde los 15 años me dediqué a la costura, creando vestidos hermosos con estas manos que ahora temblaban por el shock de la agresión. En mi pequeño taller que instalé en el garaje de casa, confeccionaba trajes de novia con telas doradas y plateadas, vestidos de fiesta en tonos coral y fucsia, prendas que llevaban el amor y la dedicación de décadas de experiencia. Cada puntada era una oración, cada dobladillo una promesa de que el trabajo honesto siempre sería recompensado. Durante 42 años estuve casada con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en la construcción. Juntos creamos a Tomás, nuestro único hijo, dándole todo el amor y todos los valores que creíamos correctos. Yo era respetada en el barrio. Las señoras venían a mi taller no solo por mis habilidades con la aguja, sino también por mis consejos de vida. Doña Lucía siempre sabe qué decir, comentaban mientras yo ajustaba sus vestidos o reparaba la ropa de sus esposos. Mi reputación se extendía por toda la zona. Madres de novias viajaban desde pueblos lejanos para que yo confeccionara el vestido más importante de la vida de sus hijas. Pero en casa, especialmente después de que Tomás se casara con Diana hace 3 años, mi opinión comenzó a valer menos que el polvo del suelo. Mi nuera llegó con sonrisas de miel y palabras dulces, llamándome mamita querida y abrazándome cada vez que nos veíamos. Al principio pensé que había tenido suerte, que mi hijo había encontrado una mujer amorosa que me trataría como a una segunda madre. Qué equivocada estaba. Era una actriz consumada, capaz de cambiar de máscara según le convenía. Cuando Roberto murió hace 2 años de un infarto repentino, mi mundo se derrumbó. No solo perdía el amor de mi vida, sino que descubría algo que jamás imaginé. Teníamos más dinero ahorrado del que yo creía. Roberto había sido muy discreto con las finanzas, guardando cada centavo extra en una cuenta que yo desconocía. Al revisar los papeles con el abogado, me enteré de que tenía casi $10,000 entre ahorros y el seguro de vida. Era una fortuna para una mujer como yo, acostumbrada a contar cada moneda. Al principio, ese dinero me daba tranquilidad. Sabía que podría vivir dignamente el resto de mis días sin depender de nadie, pero Diana tenía otros planes. Comenzó competiciones pequeñas y aparentemente inocentes. «Mamita, ¿me prestas tu tarjeta para comprar algunas cositas para la casa? Es que el sueldo de Tomás no nos alcanza este mes». Sus ojos se llenaban de lágrimas falsas mientras hablaba de las dificultades económicas que enfrentaban como pareja joven. Yo, con el corazón blando y queriendo ayudar a mi hijo, le entregué la tarjeta pensando que compraría lo básico: comida, productos de limpieza, tal vez alguna ropa necesaria. Pero las cositas para la casa se convirtieron rápidamente en un sofá de cuero de $000, una mesa de comedor de cristal de $2,500, electrodomésticos de lujo que costaban más que mi casa entera. Cuando revisé los estados de cuenta, casi me desmayo del susto. «Mamita, ¿es que queremos hacer nuestro hogar hermoso para cuando tengamos bebés?», me decía Diana con esa voz angelical que había perfeccionado para manipularme. Sus manos acariciaban mi brazo mientras me mostraba catálogos de muebles que costaban más que el sueldo anual de una costurera. «Tú sabes lo importante que es tener un ambiente bonito para criar niños, ¿verdad?». Y yo, como una tonta, asentía pensando en los futuros nietos que llenarían mi vida de alegría. Qué ciega estaba ante sus artimañas.
Los primeros meses después de darle acceso a mi tarjeta, traté de convencerme de que era normal que una pareja joven quisiera tener cosas bonitas, pero cuando vi que en un solo mes había gastado $8,000 en lo que ella llamaba decoración básica, supe que algo estaba terriblemente mal. El sofá de terciopelo rojo que compró costaba más que lo que yo ganaba en meses de trabajo. La lámpara de cristal del comedor valía lo mismo que mi máquina de coser profesional, esa que me había costado años ahorrar para comprar. Decidí hablar con Tomás pensando que él podría hacerla entrar en razón. «Hijo, creo que Diana está gastando demasiado», le dije una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Pero en lugar de la comprensión que esperaba, vi cómo su rostro se endurecía. «Mamá, mi esposa tiene buen gusto». «¿Cuál es el problema?» «Es tu dinero, pero también es nuestro futuro». «¿No quieres que tu hijo viva bien?» Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto. Era como si ya no fuera su madre, sino un obstáculo entre él y la vida de lujo que Diana le había prometido. Esa noche, acostada en mi cama vacía, comencé a notar otros detalles extraños que antes había ignorado. Diana siempre tenía las uñas perfectamente arregladas. Llevaba bolsos de marcas caras que yo reconocía porque algunas clientas adineradas me habían mostrado los suyos. Su ropa era completamente nueva cada vez que la veía, vestidos de seda en tonos dorados y plateados, zapatos que brillaban como joyas. Para una mujer, cuyo esposo trabajaba en un almacén ganando apenas $1,200 al mes, vivía demasiado bien. Una mañana, mientras limpiaba mi taller, encontré un recibo que se había caído del bolso de Diana durante su última visita. Era de un salón de belleza muy exclusivo del centro de la ciudad, el mismo donde iban las esposas de los empresarios más ricos de la zona. El tratamiento facial que se había hecho costaba $400. $400 por una sola sesión, lo mismo que yo cobraba por hacer un vestido de novia completo trabajando días enteros. Comencé a investigar discretamente, revisando los estados de cuenta con más atención. Lo que descubrí me hizo temblar de indignación. No solo compraba muebles caros, sino que había estado financiando un estilo de vida completamente ajeno a sus posibilidades reales. Restaurantes de 5 estrellas aparecían en las facturas, hoteles de lujo donde se hospedaba con Tomás los fines de semana, compras en tiendas donde una simple blusa costaba más que el alquiler mensual de muchas familias. Pero lo que más me molestó fue descubrir que había estado mintiendo. Sobre todo le había dicho a Tomás que yo le daba dinero voluntariamente porque quería mimarlo, cuando en realidad ella tomaba mis tarjetas y mi conocimiento completo de los montos. Había creado una versión de la realidad donde yo era la suegra generosa que financiaba sus caprichos, mientras que ante mí se presentaba como la nuera humilde que solo pedía ayuda para lo básico. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi vecina Ángela me contó algo que me partió el alma. «Lucía, vi a tu nuera el otro día presumiendo con sus amigas en el centro comercial. Decía que tenía a la suegra perfecta, que le daba dinero sin hacer preguntas y que nunca tendría que trabajar porque tú la mantenías como a una princesa». Las palabras de Ángela resonaron en mi cabeza durante días. Me había convertido en el chiste de sus amigas, en la vieja tonta que financiaba los lujos de una muchacha sin escrúpulos. Esa misma semana decidí tomar el control de la situación. Fui al banco y cambié la contraseña de mi cuenta. También cancelé la tarjeta que había estado usando Diana y pedí una nueva solo para mí. La empleada del banco, una señora mayor llamada Mercedes, me miró con comprensión cuando le expliqué mi situación. «Doña Lucía, hace bien en proteger sus ahorros. He visto muchos casos como el suyo y nunca terminan bien si no se ponen límites a tiempo». Al salir del banco, sentí por primera vez en meses que había recuperado algo de control sobre mi propia vida. Ya no sería la víctima silenciosa de los abusos de mi nuera, pero no tenía idea de la tormenta que se desataría cuando Diana descubriera que sus días de compras desenfrenadas habían terminado. La bestia que había estado alimentando con mi generosidad estaba a punto de mostrar sus verdaderas garras. La primera señal de que Diana había descubierto mi decisión llegó apenas 2 días después. Estaba cosiendo un vestido de 15 años en tonos violeta y dorado cuando sonó mi teléfono. Era ella, pero su voz ya no tenía esa dulzura fingida que tanto me había engañado. «Mamita, fui a comprar algunas cositas y la tarjeta no funciona.
¿Hay algún problema con el banco? Su tono era cauteloso, como si estuviera tanteando el terreno antes de atacar. Sí, Diana, cancelé esa tarjeta. Le respondí con toda la calma que pude reunir. Creo que es hora de que aprendan a manejar sus propios gastos. El silencio que siguió fue tan helado que pude sentirlo a través del teléfono. Cuando finalmente habló, ya no quedaba ni rastro de la nuera cariñosa que conocía. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo soy parte de tu familia. Necesitamos esas cosas para la casa. Le expliqué pacientemente que había revisado los gastos y que no eran cosas para la casa, sino lujos innecesarios que estaban acabando con mis ahorros de toda una vida. Diana, en TR meses gastaste más de $25,000. Eso es más de lo que muchas familias ganan en un año completo. No es justo ni razonable. Pero ella no quería escuchar razones, solo gritaba que yo era una egoísta y que le estaba arruinando la vida. Esa tarde Tomás llegó a visitarme con una expresión que no había visto desde que era un niño haciendo berrinches. Mamá, ¿por qué le quitaste la tarjeta a Diana? Ella estaba muy triste, llorando toda la mañana porque dice que ya no confías en ella. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo estaba defendiendo los abusos de su esposa sin siquiera preguntarme mi versión de los hechos. Hijo, gastó $25,000 en TR meses, le dije mostrándole los estados de cuenta que había impreso especialmente para esta conversación. Mira, aquí está todo detallado. Muebles que cuestan más que mi casa, tratamientos de belleza carísimos, restaurantes donde una cena cuesta $300. Pero Tomás apenas miró los papeles antes de apartarlos con desprecio. Mamá, tú tienes mucho dinero y nosotros estamos empezando nuestra vida juntos. No es natural que una madre quiera ayudar a su hijo. Papá hubiera querido que fuéramos felices. Esas últimas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Estaba usando la memoria de Roberto, mi querido esposo, para justificar el robo sistemático de nuestros ahorros. Tu padre trabajó 40 años para ahorrar ese dinero. Le respondí con la voz quebrada por la emoción. Cada centavo representaba horas de su vida bajo el sol, construyendo casas para otras familias mientras nosotros vivíamos con lo mínimo. Ese dinero no es para caprichos, es para mi vejez, para emergencias médicas, para tener dignidad en mis últimos años. Pero Tomás ya había sido completamente envenenado por Diana. Eres una egoísta, mamá. Tienes tanto dinero y no quieres compartir ni un poco con tu única familia. Diana tenía razón cuando decía que te habías vuelto tacaña desde que papá murió. Sus palabras fueron como cuchillos afilados atravesando mi alma. La mujer que había trabajado desde los 15 años para darle todo ahora era llamada tacaña por el hijo que había criado con tanto amor. Durante los siguientes días el acoso fue constante. Diana me llamaba varias veces al día, alternando entre súplicas dramáticas y amenazas veladas. Mamita, por favor, solo necesito 000 para el sofá del comedor. Te prometo que es lo último que te pido. Y cuando yo me negaba, su voz se volvía fría como el hielo. Espero que no te arrepientas de esta decisión, Lucía. La familia es lo más importante y estás destruyendo la nuestra. También comenzó a enviarme fotos de muebles y decoraciones por WhatsApp acompañadas de mensajes manipuladores. Mira qué hermoso quedaría este comedor en nuestra casa. Roberto habría querido que Tomás tuviera cosas bonitas. Cada mensaje era un recordatorio de cómo había logrado convertir a mi hijo contra mí, usando la memoria de mi difunto esposo como arma emocional. Una noche, mientras revisaba las facturas de mi taller para calcular mis ingresos del mes, me di cuenta de algo escalofriante. Los gastos de Diana no solo habían sido excesivos, sino que seguían un patrón muy específico. Siempre compraba 2 de todo, 2 sofás, 2 juegos de comedor, 2 televisores de gran pantalla. Al principio pensé que tal vez devolvía uno y se quedaba con el otro, pero cuando investigué más profundamente descubrí algo mucho peor. Mi vecina Ángela, que trabajaba como empleada de limpieza en el sector más elegante de la ciudad, me contó algo que me heló la sangre. Lucía, vi algunos de esos muebles que compra tu nuera en casa de la familia Morales. Es a donde trabajo los jueves.
La señora me comentó que una muchacha joven le había vendido un sofá de cuero casi nuevo a mitad de precio y, cuando lo describió, era igual al que vi en casa de Tomás. La terrible verdad comenzó a tomar forma en mi mente. Diana no solo estaba gastando mi dinero en lujos innecesarios, sino que estaba comprando artículos caros con mi tarjeta para después venderlos por efectivo. Era un negocio perfecto. Usaba mi dinero para comprar mercancía, la vendía por la mitad del precio, obteniendo dinero en efectivo que yo nunca podría rastrear, y se quedaba con las ganancias para sus gastos personales. Esa revelación me llenó de una furia que no había sentido nunca en mi vida. No solo me había robado, sino que me había convertido en cómplice involuntaria de un fraude elaborado. Cada mueble que compraba con mi dinero terminaba en casas ajenas mientras ella se embolsaba el efectivo. Era peor que una ladrona común. Era una estafadora profesional que había usado el amor de mi hijo como palanca para destruir mis ahorros de toda una vida. Decidí que era momento de tomar medidas más drásticas. No podía permitir que esa mujer siguiera destruyendo todo lo que Roberto y yo habíamos construido con décadas de trabajo honesto, pero no tenía idea de hasta dónde estaría dispuesta a llegar Diana para defender su fuente de ingresos ilícitos, ni de la violencia que desataría cuando descubriera que yo había descubierto su verdadero juego. Decidí que necesitaba pruebas concretas antes de confrontar directamente a Diana o hablar nuevamente con Tomás. Durante toda mi vida había sido una mujer que prefería los hechos a los rumores, y esta situación no sería diferente. Comencé mi investigación como una detective aficionada, aprovechando que mi edad me hacía invisible para la mayoría de las personas. Nadie sospecha de una señora mayor con bolsa de costura, preguntando cosas aparentemente inocentes. Mi primera parada fue la tienda de muebles donde Diana había comprado el famoso sofá de $000. Me presenté como una abuela preocupada, buscando información sobre una compra que había hecho mi nieta. «Disculpe, señorita», le dije a la vendedora. «Mi nieta compró aquí un sofá de cuero rojo hace unas semanas y necesito saber sobre la garantía». La chica, muy amable, revisó en su sistema y me confirmó no solo la compra, sino que me mostró la foto del producto. «Así recuerdo a esa clienta», me dijo sonriendo. «Muy elegante. Compró sofás iguales el mismo día». Dijo que uno era para ella y otro para regalárselo a su suegra, que no era tan considerada. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 2 sofás idénticos de $3,000 cada uno, comprados con mi dinero, y yo jamás había recibido ningún regalo. Era la confirmación de que mis sospechas eran correctas. Siguiendo la pista, visité otras tiendas donde aparecían compras en mis estados de cuenta. En cada lugar la historia se repetía. Diana compraba artículos de lujo, siempre por duplicado, alegando que uno era para regalar o para otra habitación. Los vendedores la recordaban bien porque pagaba en efectivo las diferencias cuando los precios superaban el límite de la tarjeta, lo que significaba que tenía acceso a cantidades considerables de dinero en efectivo. Ángela me ayudó a investigar en el mercado de segunda mano, donde trabajaba su sobrina los fines de semana. «Tía, hay una muchacha joven que viene cada semana vendiendo muebles caros casi nuevos», me contó la sobrina de Ángela. «Siempre dice que se está mudando o que cambió de opinión sobre la decoración. Los precios que pide son muy buenos, la mitad de lo que cuesta nuevos, así que se venden rápido». Cuando me describió a la vendedora, no tuve dudas de que era Diana, cabello largo y ondulado, siempre bien vestida, con uñas perfectas y actitud arrogante. Dice que su esposo trabaja en una empresa de decoración y que por eso tiene acceso a tantos muebles lindos, agregó la chica. Otra mentira más en el arsenal de Diana para justificar su negocio ilícito. Decidí ir personalmente al mercado de segunda mano el siguiente sábado. Me disfracé lo mejor que pude usando una peluca gris que había comprado años atrás para una obra de teatro del barrio y lentes oscuros. Quería ver con mis propios ojos cómo operaba Diana en su negocio clandestino. No tuve que esperar mucho para encontrarla. Allí estaba con un vestido amarillo brillante que yo no había visto antes, vendiendo una mesa de comedor de cristal que reconocí inmediatamente de mis estados de cuenta. Costaba $2,500 nueva y ella la ofrecía por 10.000. «Es importada de Italia», le decía a una pareja interesada.
Mi diseñador me consiguió 2 por error y no necesito ambas. Es una ganga que no van a encontrar en ningún lado. Observé durante 2 horas cómo vendía artículo tras artículo, todos comprados con mi dinero. No solo muebles, sino también electrodomésticos, decoraciones caras, incluso joyería que había cargado mi tarjeta como regalos familiares. Su técnica era impecable. Inventaba historias convincentes para cada producto, mezclaba verdades a medias con mentiras elaboradas y siempre mantenía una sonrisa encantadora que tranquilizaba a los compradores. Lo que más me impactó fue verla contar el dinero al final del día. Miles de dólares en efectivo que guardaba en una bolsa deportiva como si fuera lo más normal del mundo. Dinero que originalmente había salido de mi cuenta bancaria, transformado en artículos de lujo y luego reconvertido en efectivo que ella controlaba completamente. Era un esquema de lavado de dinero perfecto, usando mi tarjeta como fuente inicial y mi ignorancia como escudo protector. Durante el camino de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando la magnitud del engaño. No era solo una nuera gastadora. Era una estafadora profesional que había identificado en mí la víctima perfecta, una viuda mayor con ahorros considerables y un hijo manipulable que podía usar como intermediario emocional. Había estudiado mis debilidades, había trazado un plan y lo había ejecutado con precisión quirúrgica. Esa noche, sola en mi casa, calculé las pérdidas reales. En 6 meses, Diana había gastado aproximadamente $45,000 de mis ahorros. Pero si estaba vendiendo todo por la mitad del precio, eso significaba que había generado al menos $22,000 en efectivo que yo jamás vería. Dinero que probablemente estaba usando para mantener su estilo de vida ostentoso o guardando para algún plan futuro que no incluía a mi familia. Decidí confrontarla con las pruebas, pero necesitaba hacerlo de manera inteligente. Si la acusaba directamente, sabía que negaría todo y utilizaría a Tomás como escudo humano. Tenía que encontrar la manera de exponerla sin darle tiempo para crear nuevas mentiras o manipular más a mi hijo. Pero antes de poder planear mi estrategia, Diana dio el siguiente paso en su escalada de manipulación. Al día siguiente recibí una llamada de Tomás que me heló la sangre. Mamá, Diana está en el hospital. Dice que se sintió mal por el estrés de todo este conflicto contigo y los doctores están preocupados. Su voz sonaba genuinamente angustiada y por un momento dudé de mis propias conclusiones. Era posible que yo estuviera siendo injusta con una muchacha que realmente amaba a mi hijo. Pero cuando llegué al hospital, la actuación de Diana fue tan exagerada que confirmó todas mis sospechas. Estaba recostada en la cama con un camisón de hospital de seda rosa que obviamente había traído de casa, llorando lágrimas perfectas que no arruinaban su maquillaje. Mamita, perdóname si te ofendí, susurró con voz débil. Es que quería tanto que nuestra casa fuera perfecta para cuando tuviéramos bebés. Nunca quise lastimarte. Los doctores, después de examinarla, me confirmaron lo que ya sospechaba. No tenía nada físicamente malo. Ese estrés emocional, explicó el médico joven que la atendía. Probablemente necesita resolver algunos conflictos familiares para sentirse mejor. Diana había convertido el hospital en su escenario usando el entorno médico para darle credibilidad a su papel de víctima incomprendida. Esa noche, mientras Tomás se quedaba cuidando a su esposa dramaturgista, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir siendo la víctima silenciosa de esta mujer. Tenía que exponer la verdad sin importar las consecuencias para mi relación con mi hijo. Roberto no había trabajado 40 años para que una estafadora destruyera nuestro legado familiar con mentiras y manipulaciones. La mañana siguiente al drama hospitalario, decidí que era momento de tomar acción definitiva. Había pasado toda la noche despierta, planeando cada paso como si fuera una partida de ajedrez donde mi oponente ya tenía ventaja. Sabía que Diana era una manipuladora experta, pero yo tenía algo que ella no esperaba: la determinación de una mujer que había trabajado toda su vida y no estaba dispuesta a ser robada por una actriz sin escrúpulos. Mi primera parada fue el banco, donde solicité una cita con el gerente, señor Raúl Mendoza, un hombre de mediana edad que conocía mi situación financiera desde que Roberto y yo éramos clientes jóvenes.
Doña Lucía, he revisado su cuenta y efectivamente hay movimientos muy irregulares en los últimos meses, me confirmó mientras revisaba las pantallas de su computadora. Estos patrones de gasto no coinciden con su historial de los últimos 20 años. Le expliqué toda la situación con detalles, mostrándole las fotos que había tomado discretamente en el mercado de segunda mano y los recibos que había recolectado en las tiendas. Raúl escuchó con atención profesional tomando notas en una libreta. Esto que me describe constituye fraude con tarjeta de crédito y posible lavado de dinero, me dijo con seriedad. Podemos iniciar una investigación formal, pero necesitará estar dispuesta a presentar una denuncia oficial. Señor Raúl, esa mujer ha destruido los ahorros de toda mi vida usando a mi propio hijo como cómplice emocional, le respondí con la voz firme a pesar del dolor que sentía. Mi esposo trabajó bajo el sol durante 40 años para reunir ese dinero. No puedo permitir que una estafadora lo dilapide en caprichos mientras actúa como víctima inocente. El gerente me explicó el proceso legal. Tendríamos que documentar cada transacción fraudulenta, recopilar evidencias de la reventa de mercancías y demostrar que los gastos se habían hecho sin mi conocimiento completo de su verdadero propósito. Es un caso sólido, doña Lucía. Estos esquemas de compra y reventa usando tarjetas ajenas son más comunes de lo que imagina, especialmente cuando involucran a familiares que pueden acceder fácilmente a la información financiera. Mientras salía del banco con los documentos necesarios para iniciar la denuncia, mi teléfono sonó. Era Tomás y su voz sonaba más furiosa que nunca. «Mamá, ¿fuiste al banco a hablar mal de Diana?» El gerente llamó preguntando sobre transacciones irregulares. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? La velocidad con que había llegado esa información me confirmó que Diana tenía contactos en lugares inesperados, o simplemente había logrado manipular hasta el personal bancario. Hijo, fui a proteger el dinero que tu padre y yo ahorramos durante décadas, le expliqué pacientemente. Tu esposa ha gastado más de $0,000 en 6 meses y está revendiendo todo lo que compra. Eso no es ser generosa con la familia, eso es ser robada sistemáticamente. Pero Tomás ya no quería escuchar razones, solo gritaba defendiendo a la mujer que había envenenado su mente contra su propia madre. Eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su hijo. Me gritó con una crueldad que jamás había escuchado en su voz. Diana tiene razón. Desde que papá murió te volviste egoísta y tacaña. Ojalá nunca hubieras tenido ese dinero. Sus palabras fueron como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. El hijo que había criado con tanto amor ahora me odiaba por proteger la herencia que algún día sería suya. Esa tarde, mientras organizaba todas las evidencias en mi mesa de comedor, recibí una visita inesperada. Era Diana, pero ya no venía con su máscara de nuera dulce y manipuladora. Su rostro mostraba una frialdad calculadora que me hizo entender que finalmente había decidido quitarse todos los disfraces. Necesitamos hablar, Lucía, me dijo entrando a mi casa sin invitación, usando mi nombre sin el mamita cariñoso que había fingido durante años. Sé que fuiste al banco y sé que has estado investigando mis compras. Continuó mientras se sentaba en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. Pero antes de que hagas algo estúpido, quiero que entiendas las consecuencias de tus acciones. Su voz tenía un tono amenazante que me erizó la piel. Esta era la verdadera Diana, la que había estado oculta detrás de sonrisas falsas y lágrimas de cocodrilo. Tomás no sabe nada de mis pequeños negocios secundarios, me explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él cree genuinamente que todos los muebles que compramos están en nuestra casa y que tú me das dinero porque me quieres como a una hija. Si tú destruyes esa imagen, no solo me lastimas a mí, sino que destruyes la inocencia de tu propio hijo. ¿Realmente quieres que sepa que su esposa es una estafadora? Era un chantaje emocional perfecto. Diana había construido su esquema de tal manera que exponer la verdad lastimaría a Tomás tanto como a ella. Mi hijo tendría que enfrentar no solo que su esposa era una criminal, sino que él había sido su cómplice involuntario, defendiéndola contra su propia madre mientras ella robaba sistemáticamente los ahorros familiares. Además, continuó Diana levantándose y caminando por mi sala como un depredador acechando a su presa. He sido muy cuidadosa con mis métodos.
Técnicamente, tú me diste acceso a tu tarjeta voluntariamente. Puedo demostrar que cada compra fue autorizada por ti, que nunca robé nada directamente. En el peor de los casos, sería un malentendido familiar, no un crimen. Sus palabras me hicieron entender que había subestimado gravemente su inteligencia criminal. No era solo una aprovechada oportunista, sino una estafadora profesional que había estudiado cada ángulo legal de su esquema. Había construido su defensa desde el primer día, asegurándose de que si era descubierta, tendría argumentos para escapar de las consecuencias legales. Pero yo soy razonable, me dijo deteniéndose frente a mi silla y mirándome desde arriba con superioridad. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todas. Tú me das acceso completo a tu cuenta nuevamente y yo me aseguro de que Tomás nunca sepa la verdad sobre lo que realmente pasó con tu dinero. Seguiremos siendo una familia feliz y nadie sale lastimado. La propuesta era diabólica en su simplicidad, convertirme en cómplice consciente de mi propio robo a cambio de mantener la paz familiar. Diana me estaba ofreciendo la oportunidad de ser robada dignamente, sin escándalos ni confrontaciones, solo la lenta agonía de ver cómo mis ahorros desaparecían mientras fingía ser la suegra generosa que financiaba los caprichos de una estafadora. ¿Y si me niego?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Su sonrisa se volvió aún más fría. Si eso era posible. Si te niegas, le diré a Tomás que has estado acosándome, que me amenazaste, que tu obsesión con el dinero te ha vuelto paranoica y agresiva. Él ya está predispuesto a creerme después de todos estos meses de preparación. Te convertirás en la villana de esta historia, en la suegra tóxica que destruyó el matrimonio de su hijo por avaricia. Era el jaque mate perfecto. Diana había manipulado tan hábilmente la situación que cualquier movimiento que yo hiciera resultaría en mi propia destrucción. Si la exponía, lastimaría a Tomás y él me odiaría por arruinar su matrimonio. Si la confrontaba sin pruebas suficientes, ella me pintaría como la villana loca obsesionada con el dinero. Si seguía a su chantaje, perdería todo lo que Roberto y yo habíamos trabajado para construir. Pero había algo que Diana no sabía. Una mujer que había sobrevivido 67 años, que había creado un hijo sola mientras trabajaba, que había enfrentado la muerte de su esposo y había reconstruido su vida, no se rendiría tan fácilmente ante una estafadora de 30 años. La guerra apenas comenzaba y yo tenía algunas cartas que ella no esperaba. Necesito tiempo para pensar tu propuesta, le dije a Diana con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Ella sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado la partida. Por supuesto, mamita, respondió volviendo a usar ese diminutivo falso que ahora me producía náuseas. Pero no te tomes demasiado tiempo. La paciencia no es una de mis virtudes más desarrolladas. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi sillón durante horas, mirando las evidencias esparcidas sobre mi mesa de comedor. Fotos, recibos, estados de cuenta, notas de mis investigaciones. Todo parecía insignificante comparado con la red de manipulación que Diana había tejido alrededor de mi familia. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que ella había cometido un error crucial. Había subestimado la determinación de una madre desesperada. Esa noche llamé a Ángela, mi vecina y única confidente en esta pesadilla. Ángela, necesito tu ayuda para algo muy importante. Le dije, ¿puedes venir a mi casa mañana temprano? Vamos a atender una trampa que Diana jamás verá venir. Mi amiga, que había sido testigo de todos los abusos que había sufrido en los últimos meses, aceptó inmediatamente. Lucía, ya era hora de que esa muchacha recibiera su merecido. Al día siguiente, Ángela y yo ejecutamos la primera fase de mi plan. Ella se dirigió al mercado de segunda mano donde Diana vendía regularmente, haciéndose pasar por una compradora interesada en artículos de decoración específicos. Estoy buscando un sofá de cuero rojo y una mesa de comedor de cristal, le dijo a Diana cuando la encontró en su puesto habitual. Una amiga me dijo que usted tiene cosas muy bonitas y a buenos precios. Mientras Ángela mantenía ocupada a Diana, yo me dirigí a la casa que mi hijo compartía con su esposa usando la llave de emergencia que Tomás me había dado meses atrás. Necesitaba documentar exactamente qué muebles estaban realmente en su hogar versus los que aparecían en mis
Estados de cuenta. Lo que encontré superó mis peores expectativas. La casa estaba prácticamente vacía. El famoso sofá de $000 no estaba allí. Tampoco la mesa de comedor de cristal ni la mayoría de los electrodomésticos caros que había pagado. En su lugar había muebles baratos y usados que definitivamente no justificaban los gastos astronómicos que aparecían en mi tarjeta. Era la evidencia definitiva de que Diana había estado comprando artículos de lujo para revenderlos inmediatamente. Tomé fotos detalladas de cada habitación documentando la pobreza real de su decoración en contraste con los lujos que había financiado. En el dormitorio encontré algo aún más revelador, una caja de zapatos llena de efectivo, miles de dólares en billetes ordenados por denominación, el producto directo de sus ventas fraudulentas. Era más dinero del que Tomás ganaba en varios meses de trabajo, pero el descubrimiento más impactante estaba escondido en el armario del dormitorio. Detrás de la ropa de Diana encontré una carpeta con documentos que me hicieron entender la verdadera magnitud de su plan criminal. No solo me estaba robando a mí, sino que había estado investigando otros objetivos potenciales. Viudas mayores con ahorros considerables, información sobre sus familias, sus debilidades emocionales. Entre los papeles encontré un cuaderno con notas manuscritas que me helaron la sangre. Lucía, viuda sentimental, hijo único manipulable, aproximadamente 120 en ahorros, sin experiencia financiera. Había otras entradas similares sobre mujeres mayores del barrio, todas descritas como posibles víctimas con detalles sobre sus vulnerabilidades y recursos económicos. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un plan detallado para la siguiente fase de su estafa. Diana no planeaba conformarse con robar mis ahorros. Tenía la intención de convencerme de que le otorgara un poder legal sobre mis finanzas, alegando que yo estaba perdiendo facultades mentales debido a la edad. Había investigado sobre demencia senil y Alzheimer, preparándose para usar mi supuesta incapacidad mental como justificación para tomar control total de mi patrimonio. Fotografié cada documento con mi teléfono, asegurándome de capturar hasta el último detalle de su plan criminal. Era evidencia más que suficiente para demostrar que se trataba de una estafadora profesional con múltiples víctimas potenciales, no de una nuera descuidada con los gastos familiares. Cuando regresé a casa, Ángela ya había vuelto de su misión en el mercado. Lucía, tienes razón, sobre todo, me confirmó con indignación. Esa muchacha me ofreció exactamente los muebles que aparecen en tus estados de cuenta. Incluso me mostró fotos en su teléfono de otros artículos que recibiría la próxima semana. Es una operación completamente organizada. Esa tarde armé un dossier completo con todas las evidencias, fotos de la casa vacía, documentos de su plan criminal, registros de sus ventas en el mercado negro, declaraciones de testigos que habían visto sus operaciones. Era un caso tan sólido que hasta un abogado novato podría ganar en cualquier tribunal. Pero antes de proceder legalmente, decidí darle a Diana una última oportunidad de confesar y devolver lo robado. La llamé y le pedí que viniera a mi casa esa noche para discutir su propuesta más detalladamente. Ella llegó puntual, vestida con un traje de seda violeta que probablemente había comprado con mi dinero, irradiando la confianza de quien cree haber ganado la partida definitivamente. Espero que hayas tomado la decisión correcta, Lucía, me dijo sentándose cómodamente en mi sofá. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no es cierto? Su sonrisa falsa me provocaba náuseas, pero mantuve mi compostura. Necesitaba que confesara todo antes de mostrar mis cartas. Antes de decidir, tengo algunas preguntas, le dije fingiendo debilidad e indecisión. ¿Cómo puedo estar segura de que cumplirás tu parte del acuerdo? ¿Cómo sé que no vas a seguir gastando descontroladamente? Diana se relajó aún más, interpretando mis preguntas como señales de rendición. Mira, Lucía, seré honesta contigo, me dijo con un tono condescendiente que usaría para hablar con una niña pequeña. Yo no soy como las mujeres de tu generación, conformándome con una vida simple y aburrida. Tengo gustos refinados y ambiciones grandes. Tu dinero me permite mantener el estilo de vida que merezco y a cambio mantengo a Tomás feliz y tu familia unida. ¿Y qué pasa con todos esos muebles que compras?, insistí fingiendo curiosidad inocente. Su sonrisa se volvió aún más arrogante.
Bueno, no necesito guardar todo para siempre. Si vendo algunas cosas de vez en cuando para generar un poco de efectivo extra, ¿cuál es el problema? Es dinero que de todas maneras tú me ibas a dar. Era la confesión completa que necesitaba. Diana había admitido no solo el robo sistemático, sino también la reventa fraudulenta y su actitud completamente despectiva hacia mi persona y mi dinero. Pero aún tenía una carta más por jugar antes de revelar todas mis evidencias. ¿Y si yo muriera mañana? Le pregunté con voz temblorosa. ¿Qué pasaría con Tomás? Su respuesta me confirmó que sus planes eran aún más siniestros de lo que había imaginado. Oh, no te preocupes por eso. Ya he hablado con Tomás sobre la importancia de que me des poder legal sobre tus finanzas, por si algo te pasara. Él entiende que una mujer de tu edad necesita ayuda para manejar cantidades tan grandes de dinero. La frialdad con la que hablaba sobre mi muerte y la apropiación de mi herencia me hizo entender que estaba tratando con una sociópata completa. No solo me veía como una fuente de dinero, sino que ya estaba planificando mi reemplazo total en las finanzas familiares. Era momento de mostrarle que la vieja tonta que había estado robando durante meses tenía más cartas en la manga, de las que ella jamás había imaginado. «Yana», le dije levantándome lentamente de mi silla y caminando hacia la mesa donde tenía preparado mi arsenal de evidencias. «Hay algo que quiero mostrarte antes de tomar mi decisión final». Ella me siguió con la mirada, aún relajada y confiada, sin imaginar que estaba a punto de ver cómo se desmoronaba todo su castillo de mentiras. Comencé extendiendo sobre la mesa las fotos que había tomado en su casa esa mañana. Su rostro cambió gradualmente de curiosidad a alarma mientras reconocía las imágenes de sus habitaciones vacías. «¿Qué es esto, Lucía?», preguntó con voz tensa, perdiendo por primera vez esa compostura arrogante que había mantenido durante meses. «Son fotos de la casa donde vives con mi hijo», respondí con calma, disfrutando de ver cómo palidecía la casa que supuestamente está llena de los muebles caros que compraste con mi dinero. «¿Dónde está el sofá de $000, Diana? ¿Dónde está la mesa de comedor de cristal? ¿Dónde están todos esos electrodomésticos de lujo?». Diana intentó mantener su fachada, pero ya podía ver las grietas en su armadura. «Algunos están en el taller siendo reparados», balbuceó. Otros los moví temporalmente asuagando mientras yo continuaba colocando evidencia sobre la mesa como un fiscal presentando su caso. «¿A la casa de la familia Morales, tal vez?». La interrumpí mostrándole las fotos que Ángela había tomado discretamente en el mercado de segunda mano. «O quizás a la casa de los Vázquez, donde mi amiga reconoció la lámpara de cristal que compraste por $200 y vendiste por $600. El color abandonó completamente su rostro cuando vio las imágenes de ella misma vendiendo mis muebles en el mercado negro. Era imposible negar la evidencia fotográfica de su operación criminal. «Lucía, ¿puedo explicarte todo esto?», intentó decir con voz quebrada, pero yo no había terminado. «¿Puedes explicarme también esto?», le pregunté colocando sobre la mesa las copias de los documentos que había encontrado en su armario. Sus ojos se abrieron como platos cuando reconoció su propia letra describiendo mi perfil como víctima potencial. «¿O tal vez puedes explicarme por qué tienes información detallada sobre otras viudas del barrio, incluyendo datos sobre sus ahorros y sus debilidades emocionales?». Diana se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Ya no quedaba ni rastro de la mujer confiada que había entrado a mi casa una hora antes. «Tú no tenías derecho a entrar a mi casa», gritó finalmente mostrando su verdadera personalidad. «Eso es invasión de privacidad, es ilegal». «¿Sabes qué más es ilegal, Diana?», le respondí manteniendo mi voz calmada mientras ella perdía el control. «Estafa con tarjeta de crédito, fraude financiero, lavado de dinero y conspiración para cometer más fraudes. Cada uno de estos documentos es evidencia de delitos federales que pueden llevarte a prisión por varios años». Su máscara de civilidad se desplomó completamente. Era como ver a un actor quitándose el maquillaje después de una función, revelando el rostro real y despreciable que había estado oculto. «Eres una vieja estúpida», me gritó con veneno en cada palabra. «Creí que podría ser razonable, pero eres demasiado terca y egoísta para entender cuando alguien te está haciendo un favor». «¿Un favor?», repetí incrédula.
Robarme $45,000 es hacerme un favor. Su risa fue áspera y cruel, completamente diferente a las risas melodiosas que había usado para seducir a mi hijo durante años. Ese dinero estaba desperdiciado contigo. Una vieja que vive como mendiga, teniendo una fortuna en el banco.